Pues muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por su presentación y sus palabras. Nuevamente es un verdadero placer estar con todos ustedes. Desde luego es un verdadero honor que me hayan invitado y es un verdadero honor que me hayan invitado para un tema como este, que es la insuficiencia cardíaca, un tema que es de mi especial agrado porque es de los temas en los que más trabajo de forma habitual. La primera cuestión sería el ver cómo veíamos el problema hace 20 años, cuando yo empecé mi oficio. Todos, como muchos de los que están aquí, se recordarán de las gráficas del Néter, donde dibujaba magníficamente cómo era la situación de insuficiencia cardíaca. Un paciente que se despierta por la noche sentado, sin pijama, con cara de angustia y de fatiga, que hace un esfuerzo enorme por respirar, manejando las musculaturas accesorias. Esto es lo que nosotros teníamos en la cabeza de lo que era la insuficiencia cardíaca y que ahora ya no es así, que ha cambiado muchísimo. Y de lo que se trata es, en estos próximos minutos, de exponerles qué cosas han pasado en el último año que han ayudado a que esto no sea así y que sea un problema que vemos de manera completamente distinta. Para ver en los próximos minutos el resumen de lo que les diré es las cosas que a mi entender han sido más relevantes en los últimos meses en esta enfermedad, y las distribuiré en 4 grupos. Cómo es el problema hoy en día de la insuficiencia cardíaca, cómo son los pacientes, sería el segundo tema, los nuevos aspectos del tratamiento y lo que a mi entender es más relevante últimamente, cómo debemos de organizarnos para dar respuesta a esta epidemia. Con respecto al problema global, solo unas pocas cifras para decirles que en España esto se ha convertido en una verdadera epidemia. A día de hoy es la causa más frecuente de hospitalización, más que el parto, por ejemplo. Tenemos más ingresos en los hospitales por insuficiencia cardíaca que mujeres que vienen a dar a luz, hasta el punto de que supone hasta el 2% de todas las urgencias. No solo son muchos, sino que son gente que tienen estancias medias largas, que reingresan muchas veces y que tienen una mortalidad muy elevada, hasta el punto de que estos pacientes tienen una esperanza de vida inferior de promedio a la de los cánceres más agresivos. Ante este problema, por lo menos en España, lo que estamos viendo es que no somos capaces de satisfacer esta demanda. Tenemos serios problemas para atender a todos estos pacientes, probablemente porque son pacientes que nos han cogido con el paso cambiado. Tienen más edad, tienen más patologías, no siempre usamos bien los tratamientos, los médicos nos asustamos para llegar a las dosis adecuadas de los fármacos que requieren titulación, tienen ingresos múltiples, tienen elevada mortalidad y consumen una cantidad de recursos brutal que llena los hospitales. Esto es en gran medida porque los pacientes son distintos. Como se ha hablado a lo largo de todo el Congreso, los pacientes son cada vez más mayores. En España la pirámide de población son cada vez más viejos y tienen, a medida que tienen más edad, más enfermedades concomitantes. Un ejemplo puede ser esta situación de cómo son los pacientes de una serie española que se llama el RICA, es el Registro de Insuficiencia Cardíaca de la Sociedad Española de Medicina Interna. Este artículo de Chivite, que es de hace pocos meses, recoge cómo son 2.195 pacientes ingresados en medicina interna por insuficiencia cardíaca. Como pueden observar, son pacientes de una edad elevada, 83 años de promedio, son en general pacientes con sobrepeso y que tienen enfermedades concomitantes en una proporción muy elevada. Fíjense que prácticamente el 100% son hipertensos, la mitad son diabéticos, la cuarta parte tienen broncopatía crónica, etcétera. Pero no solo están enfermos, sino que están en una situación delicada. Si ustedes se fijan en el Bartel que tienen los pacientes, menos de la mitad tienen un Bartel de situación de independencia. Y podemos decir que aproximadamente la cuarta parte son severamente dependientes y otros 2/3, o hasta la mitad más o menos, con una dependencia moderada. Por lo tanto, los pacientes que tratamos no solo son mayores, pluripatológicos, con muchas enfermedades, sino que además tienen serios problemas para mantener la independencia en cosas como las actividades más básicas de su vida diaria.
Esto se ve en todos los hospitales. Por ejemplo, en la serie de mi hospital, que hasta el año 2012, que tiene más de 1.200 pacientes, cumple más o menos con todas las características que ustedes han visto en la serie general. Esto se mantiene en todas las series. Solo quiero llamarles la atención en dos detalles. Uno, que más del 50% de la población con insuficiencia cardíaca tiene más de 3 patologías concomitantes. El promedio de patologías por paciente en nuestra serie es superior a 5. Y, por último, que al menos en nuestra serie, 3 de cada 4 pacientes tienen la fracción de eyección preservada. Esta es una cifra incluso superior en nuestra serie a las que hay en el resto de España, pero muy probablemente en todos los hospitales de todos ustedes, por encima del 50% de la gente, tendrán una situación similar, de tener un porcentaje muy elevado con fracciones de eyecciones elevadas. Y lo de la fracción de eyección es importante porque es lo que nos permite discriminar cómo vamos a tratar al paciente. Los pacientes con la fracción de eyección disminuida, cuando es inferior al 40%, tienen un tratamiento distinto a los pacientes que la tienen más elevada, como todos ustedes saben. Así que, para hacer más ordenado el que les cuente cómo son los tratamientos, me he permitido distribuirlos en los dos grupos, fracción de eyección reducida y la preservada. En todo caso, sí que es verdad que, independientemente de cómo sea la fracción de eyección, los objetivos del tratamiento son siempre los mismos: que el paciente viva mejor más tiempo. Eso es lo de siempre, lo que hacemos con todas las patologías, y es nuestra función y nuestro trabajo. El gráfico más o menos intenta exponer un resumen de cómo está el tratamiento actual en pacientes con fracción de eyección reducida. Hay fármacos, pero también hay dispositivos que ayudan al tratamiento. Los fármacos los he expuestos en diferentes grados para que sea más sencillo. Hay fármacos que ya tienen una posición contrastada, que están en el grupo 1, en el grupo 2A, fármacos que tienen situaciones especiales, que tienen un beneficio en situaciones concretas pero bien determinados, y por último fármacos que tienen beneficios muy marginales, como puede ser nuestra vieja digital, que a día de hoy se ha quedado un poco arrumbada por el paso de los años y la aparición de nuevos fármacos, y que está solo destinada al tratamiento de situaciones muy concretas de pacientes con fibrilación auricular no controlable con otros fármacos. Dentro de los fármacos más conocidos, los IECA y los ARA2, que los he puesto junto, un intento de decirles que son más o menos intercambiables, los betabloqueantes, el grupo de aldosterona y plerelona, los inhibidores de la neprilisina, los glucosúricos, como fármacos que están en la situación del tratamiento de base, intentando que el paciente no caiga en insuficiencia cardíaca. Y por último, el uso de diuréticos en la última fila, que son aquellos que lo que intentan es rescatar al paciente en situaciones de insuficiencia cardíaca o complementar el tratamiento de los demás, y cuyo uso es un tanto más discrecional. De los fármacos iniciales, IECA, ARA2, betabloqueantes y aldosterona plerelona, poco ha aparecido en el último año y poco les puedo contar o resumir de estos fármacos. Sus subtitulaciones se manejan en situaciones similares. Sin embargo, sí hay cosas nuevas con respecto al sacubitril/valsartán. Como ustedes saben, es un fármaco que ha demostrado en los últimos años muy buen uso en pacientes con la fracción de eyección reducida. Bien saben también que tienen, a través del estudio Paradigm, que es una combinación de dos fármacos que atacan los dos ejes, donde la neprilesina, el inhibidor de la neprilesina, lo que hace es reducir el paso a inactivación de los péptidos natriuréticos, que permanecen activos y que producen todos esos efectos que ustedes ven ahí resumidos, y que su efecto es de la combinación con valsartán. Su acción en los pacientes con la fracción de eyección reducida han sido bien determinados en el estudio Paradigm con los datos que ustedes ven ahí. Su uso en este grupo de pacientes reduce la mortalidad cardiovascular un 20%, reduce la mortalidad global en un 16%, reduce un 21% el primer reingreso y tiene una seguridad adecuada. Y por lo tanto ha sido un fármaco que se ha situado en la primera línea de tratamiento de este problema.
Sin embargo, sí que hay una pequeña novedad. Como todos ustedes saben, la ficha técnica de este fármaco aconseja que su uso sea en pacientes estables no hospitalizados. Esto es, por ejemplo, en mi hospital lo que se hace es, si un paciente ingresa con insuficiencia cardíaca, se le saca de esta situación y solamente cuando está ya en su casa y se maneja de manera ambulatoria, se inicia el sacubitril/valsartán. En este último año se han empezado estudios para ver si es posible dar este fármaco en pacientes descompensados en situación aguda y hospitalizados. Los resultados no son conocidos y no los tendremos hasta dentro de un año aproximadamente. El segundo grupo de fármacos que en los últimos años y sobre todo en el último año ha tenido múltiple peso son los glucosúricos. Como ustedes saben, se han publicado 3 estudios en Parreg, Canvas y Declerc asociados a 3 fármacos, todos ellos de la misma familia y todos ellos utilizados en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, aunque no en todos los estudios se ha analizado la situación basal de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Son así poblaciones muy distintas, no solamente con respecto a la insuficiencia cardíaca, sino a la categorización de los pacientes entre sí en los diferentes grupos. Pero en todo caso, todos ellos, y con respecto a la insuficiencia cardíaca, ponen de manifiesto que su uso reduce la mortalidad en un 14% y los reingresos por insuficiencia cardíaca los disminuyen en una tercera parte. Por lo tanto, esta pérdida de volumen que producen es muy probablemente muy significativa y es probable que afecte a todos los grupos que tienen insuficiencia cardíaca independientemente de la fracción de eyección. Sin embargo, todo esto no se ha estudiado de manera conveniente y por eso en la actualidad he podido contar en las bases de ensayos clínicos hasta 24 ensayos clínicos diferentes que intentan analizar cuál es esta situación. En no diabéticos, en pacientes con fracción de eyección reducida y también en pacientes con fracción de eyección conservada. Los resultados de estos estudios los veremos a lo largo de los próximos años. Son muchos estudios, serán muchos pacientes y nos permitirán conocer exactamente en qué grupo de pacientes es mejor utilizarlos y de qué manera. Pero a día de hoy no es bien conocido. Mientras tanto, lo que sí tenemos son datos intermedios de la situación. Por ejemplo, para la empagliflozina, a lo largo de este año se ha demostrado que en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y cirugía coronaria disminuye las tasas de nuevos episodios de insuficiencia cardíaca y también que no hay distinción de género. Estas son las dos últimas cuestiones. Actúa por igual en hombres o mujeres. Con respecto a la dapagliflozina, el estudio de Declerc, un pequeño subanálisis, ha podido ver que en estos pacientes existe una mejoría de la función diastólica, que es uno de los grandes aspectos que están en discusión, porque como les he dicho antes, todos tenemos más pacientes con disfunción diastólica y en ellos los tratamientos son peores. Por lo tanto, con lo que respecta a estos fármacos, lo que podemos ver claramente es que tienen efectos positivos muy llamativos, pero también algún efecto negativo. El efecto más positivo es la reducción de volumen que se transforma en una reducción de la precarga y de la poscarga, así como también en una reducción del tejido adiposo y con todo ello una reducción de peso muy notable que ayuda en gran manera al funcionamiento general del miocardio dañado. Existen otros factores positivos que están ahí recogidos y también alguno negativo. Por ejemplo, el más clásico es la hipotensión, las infecciones urinarias y en el grupo de la canagliflozina se han demostrado algún incremento de las amputaciones distales de dedos de miembros, seguramente asociado directamente con esa hipotensión. Lo que sí puedo comentarles es que aunque no está muy recogido en los pequeños ensayos que hacemos en mi hospital, es que su uso en pacientes no diabéticos sí puede provocar hipoglucemias nocturnas, por lo cual debemos de tener cuidado de su uso en pacientes con insuficiencia cardíaca y no diabéticos y ajustar las dosis para intentar evitar este efecto secundario nocturno.
Dentro de los fármacos del segundo grupo, algunas pequeñas notas sobre fármacos claramente inotrópicos, como es el levosimendan. Recientemente ha aparecido un estudio que expone de una manera bastante clara cuáles son sus condiciones de uso, que son claramente una fracción de eyección muy reducida. Este estudio es por debajo del 30%, y si clínicamente en un estadio 3-4 de la NIJA, que ha reingresado últimamente y que sigue siendo pacientes sintomáticos a pesar de que tienen el mejor tratamiento posible. En estos, el uso de levosimendan de forma ambulatoria, de forma intermitente, vienen al hospital a hacerse infusiones de manera periódica, produce una mejoría de los síntomas y una reducción de los reingresos, y tienen un resultado mejor de lo que tiene la dobutamina, que como todos ustedes saben, llevamos 30 años utilizándolo de esta manera. Es para pocos pacientes, es para pocas situaciones, pero puede mejorar no solo la calidad de vida, sino también los síntomas de estos pacientes, y es una opción a tener en cuenta en este grupo de pacientes. Pasando ya a los pacientes pacientes de la fracción de eyección conservada, en esta diapositiva he intentado resumir, creo que con no demasiado éxito, el cómo se produce esto. La diapositiva, perdonen ustedes, puede estar sometida a errores porque tiene una confección propia y está basada en múltiples fuentes intentando sintetizarlo de muchas maneras, pero básicamente se trata de que los pacientes pluripatológicos, en donde se suma la edad y largos años de patologías como son la obesidad, la hipertensión, la diabetes, la ferropenia y el EPOC, se mantienen en un estado proinflamatorio sistémico que condiciona estrés oxidativo, cambios en la circulación microvascular del miocito y de las células endoteliales del corazón, y provocan así dos tipos de problemas. Por un lado, un incremento de la tensión en reposo. El miocito está casi siempre contraído, se relaja poco, y al mismo tiempo existe una proliferación de tejido conectivo y de fibroblastos entre los miocitos como efecto de esto. El efecto de la tensión conduce a la hipertrofia, tensión continuada e incremento de tejido conectivo provoca una remodelación del ventrículo izquierdo. Fundamentalmente, esta remodelación es diferencial, conduce a una falta de distensibilidad y a un aumento de la presión de la aurícula izquierda. De este conjunto nace lo que es la insuficiencia cardíaca de fracción de eyección conservada, que, como se fijan, no solamente es un problema del corazón, sino que es un problema de la acción concomitante de otras muchas enfermedades que actúan sobre el corazón y que lo hemos de controlar todo simultáneamente si queremos tener algún efecto. Tanto es así que, si ustedes se fijan en la mayor parte de los estudios que se han publicado a lo largo de los últimos años con diferentes fármacos para la insuficiencia cardíaca, podrán ver que los efectos sobre la mortalidad es básicamente neutral. Ninguno de los fármacos utilizados en este resumen que aquí les he colocado y que incluye IECAs, betabloqueantes, nitritos, etcétera, ninguno de estos efectos modifica la mortalidad. Ninguno de ellos. Por lo tanto, está claro que necesitamos nuevos fármacos. Es realmente como si la gráfica que yo les he puesto antes estuviese desdibujada. Ninguno de esos fármacos con la inyección de los glucosúricos parece tener ningún efecto positivo, por lo menos sobre la mortalidad o los reingresos, no tanto así sobre los síntomas, porque los manejamos con los diuréticos. Sin embargo, en los últimos años se han intentado algunas mejoras. Además de los glucosúricos que les he comentado antes, también existe algún intento de valorar el efecto del sacubitril valsartán en este grupo de pacientes. Ya se ha mencionado en alguna conferencia previa, pero en ellos se están haciendo verdaderos esfuerzos para conocer cuál es su papel en esta situación. Estos esfuerzos se centran básicamente en que hay dos estudios fase 2, los estudios Paramount, que han visto que hay mejorías indirectas en este grupo de pacientes, y hay dos nuevos estudios en fase 3 que están en desarrollo, que nos dirán si el sacubitril valsartán puede ser útil o no en este grupo de pacientes. Lo que sí ha demostrado últimamente que tiene alguna utilidad es el shunt intraatrial. Si realmente el efecto de la función diastólica es incrementar la presión de la aurícula izquierda y desencadenar la cascada de insuficiencia cardíaca,
Se ha pensado, o hay grupos que han pensado, que intentar la reducción y la presión en la aurícula izquierda a través de colocar un shunt que comunica la aurícula izquierda con la derecha puede ser eficaz. Esto se ha valorado en un estudio reciente publicado en este año. Se coloca por vía percutánea, es simplemente como un canalito que comunica y que se fija como un carrete de hilo, de la misma forma de un diabolo, que se coloca entre las dos aurículas, y estos pacientes se ha hecho un grupo muy pequeño de pacientes que se han seguido algo más de 2 años y se ve que, bueno, que la mortalidad se reduce en este grupo de pacientes. Está poco estudiado, pero es una opción a futuro que debe de ser tenida en cuenta. Otra novedad relevante tiene que ver con la amiloidosis cardíaca. En España, la amiloidosis cardíaca acoge hasta el 13% de los pacientes con fracción de eyección conservada. Es el grupo de amiloidosis que es por depósito de transretinina. Cada vez se diagnostica más a medida que usamos más las técnicas de medicina nuclear. Y su papel se ve que se va incrementando cada vez más. Hoy en día es el 13%, pero se supone que en países con población envejecida, como puede ser la de mi país, puede llegar a ser hasta el 20% de todos los casos. Recientemente, en este mismo año, se ha visto que un nuevo antiinflamatorio no esteroideo, el Temafidis, inhibe la formación de transretinina y se ha comprobado a estudios a muy corto plazo una reducción de la mortalidad, una mejoría de la calidad de vida y, como consecuencia, una reducción de los reingresos. Visto que este AINE tiene pocos efectos secundarios, podría ser un fármaco a utilizar en estos casos de forma ya prácticamente inmediata. Otra cuestión que ha quedado claro en los últimos años es la necesidad del tratamiento con hierro en pacientes con insuficiencia cardíaca. La cuestión se basa en que tengamos claro que es diferente el concepto de anemia y de déficit de hierro. El déficit de hierro por sí mismo es imprescindible para que funcionen bien todas las mitocondrias, sobre todo las situadas a nivel de los miocitos. Por lo tanto, el beneficio del tratamiento del hierro es inmediato y es independiente de que tengan anemia, y también es independiente de que cómo tengan la fracción de eyección. Por lo tanto, está indicado en todos los pacientes en los que se pueda detectar. Sin embargo, el tratamiento por vía oral tiene sus problemas. En diciembre del 2017, las sociedades españolas de medicina interna y también de cardiología se pusieron en conjunto para sacar un documento que resume cuál es el diagnóstico del déficit de hierro en pacientes con insuficiencia cardíaca, con un algoritmo muy claro que define perfectamente bien a través del índice de saturación cómo seguir el algoritmo para definir cuál es el déficit de hierro. Y además también se han puesto de acuerdo para ver cómo debe ser el tratamiento según ese déficit mantenido. Se puede proponer de dos maneras, bien con el hierro sacarosa o bien con carboximaltosa. Se pueden utilizar uno u otro de manera indistintamente, pero dado el precio que tiene en España, las autoridades disminuyen mucho el uso de carboximaltosa y prácticamente siempre utilizamos el hierro sacarosa por una cuestión de precio, aunque el paciente prefiere la carboximaltosa, puesto que en una única inyección consigue lo que el hierro sacarosa precisa de hasta 3 inyecciones separadas 72 horas. Sea cualquiera de las dos las que estemos utilizando, cualquiera de las dos es una opción igualmente válida y los resultados son exactamente idénticos. Lo único que cambia es el precio y la comodidad del paciente. Aquí abajo lo que pueden ver es las dosis que utilizamos, que son las consensuadas entre las dos sociedades, la española de medicina interna y la de cardiología de medicina interna. Otra cuestión diferente es cuál es la eficacia de la anticoagulación en pacientes con insuficiencia cardíaca. Como ustedes saben, se ha discutido mucho de la necesidad de anticoagular estos pacientes, puesto que se pensaba que el incremento de presión en la aurícula izquierda y el enlentecimiento de la circulación favorecía la formación de trombos y la producción de émbolos. Por este motivo se ha discutido hasta la saciedad si era necesario no anticoagularlos, pero no había estudios serios que lo comparasen.
Hace muy pocas semanas ha aparecido en el New England este estudio que compara el uso de Rivaroxaban en pacientes con insuficiencia cardíaca en ritmo sinusal y enfermedad coronaria, y ven que ni la mortalidad ni los reingresos son distintos. Por lo tanto, a día de hoy existe una prueba fehaciente y bastante contundente a favor de no anticoagular a este grupo de pacientes. Por último, una de las cuestiones más claras es que últimamente nos estamos encontrando a pacientes que ingresan en el hospital con insuficiencia cardíaca y cuando se van de alta no han disminuido su peso. Tanto es así que no han disminuido su peso que incluso a veces pesan más. ¿Qué hacer con estos pacientes? Porque en ellos lo que se ha demostrado es que tienen resistencia a los diuréticos. Últimamente se ha provocado y se ha practicado guías de práctica clínica para el uso de suelo salino hipertónico con dosis altas de diuréticos según esta situación. Si ustedes quieren ver cómo es el protocolo de tratamiento para esta situación, mi consejo es que vayan a la página web de la Sociedad Española de Medicina Interna, que hay pautas adecuadas para uso domiciliario y para uso hospitalario en estos pacientes. De lo que se trata es forzar la diuresis de la manera más brava posible en pacientes que ya tienen resistencia. Pueden pensar que este es un tratamiento un tanto peligroso y, sin embargo, ya existen metaanálisis de los últimos años en que se ve que existe una mejoría evidente cuando se usa en grupos muy seleccionados y muy escasos de pacientes. Por último, puesto que los pacientes tipo Netter, que parece que entran en insuficiencia cardíaca y que debutan con un edema agudo de pulmón, ya no debieran de existir, tenemos que tener en cuenta que nuestra organización sanitaria puede no estar atendiendo bien a estos pacientes. La insuficiencia cardíaca no es un problema habitualmente agudo, es un problema que el paciente nota como agudo, pero realmente el paciente ha ido acumulando y reteniendo líquidos a lo largo de varios días antes de debutar con edema agudo de pulmón. Se trata de coger a los pacientes antes de que lleguen a esa situación. Sin embargo, por lo menos en España, la sanidad está diseñada para procesos agudos. Reaccionamos ante un paciente que llega a urgencias y no nos adelantamos a la situación. Los hemos sacado del radar. Y a pesar de que existen bastantes demostraciones y bastantes cosas claras de que los programas de manejo en clínicas de insuficiencia cardíaca que intentan prevenir el que se desarrolle el edema agudo de pulmón son buenas, son muy adecuadas y son con un nivel 1 de evidencia necesarias para el tratamiento correcto de estos pacientes. Por ello, la Sociedad Española de Medicina Interna ha creado una serie de programas dentro de la serie UMIPIC, que son unidades de insuficiencia cardíaca para médicos internistas integradas en los servicios de medicina interna, que lo que pretenden es paliar esta situación. Son grupos de médicos y enfermeras e internistas normales que dedican parte de su tiempo a trabajar solo para esta enfermedad, tanto en hospitalización como en la consulta externa, como en el hospital de día, con los pacientes más avanzados y que tienen como necesidad cosas como los ajustes de tratamiento. Hemos visto que en España, por ejemplo, los médicos que no están muy duchos en el manejo de estos pacientes no llegan a dosis altas o a las dosis óptimas de fármacos, no se optimizan bien los fármacos, si no estás muy acostumbrado utilizas mal los nuevos fármacos, etcétera, etcétera. Y además es necesario educar al paciente, puesto que si saben la enfermedad que tienen, responden mejor, comen mejor, hacen más ejercicio y responden más a situaciones graves. Visto esto, se ha visto en España que cuando comparamos la serie rica, pacientes ingresados con insuficiencia cardíaca en salas generales, y los comparamos con los que ingresan en las unidades UMIPIC, al menos en España, aunque los pacientes son similares, lo que se ha visto es que reingresan menos y hasta tienen un ENT de 11, o sea, hay que tratar 11 pacientes para evitar un reingreso y hay que tratar a 9 para evitar una muerte por insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, una reorganización de la asistencia en estos pacientes puede evitar una mortalidad hasta el 10% con muy poco trabajo y muy poco esfuerzo. Por último, las nuevas tecnologías como el uso de la telemedicina en el control a distancia de estos pacientes puede ser útil. De hecho, en el estudio que se hizo en mi propio hospital con los primeros 50 pacientes en los que se utilizó telemedicina, los reingresos antes-después se redujeron en un 60%.
Por lo tanto, son precisos nuevas rutas asistenciales, nuevos modelos de atención, nuevas innovaciones para tratar a estos pacientes. En los próximos años podremos ver la eficacia de todos ellos. Muchas gracias.